Estamos, iniciamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita va a ser una invocación, es un servicio ceremonial en el cual lo que se hace es llamar de alguna manera fuerzas cósmicas para generar una energía en específico que funcione no solo en nuestras vidas sino en todo el mundo. Además de lo que hace este tipo de ceremonias es despertar en nosotros las cualidades más sublimes dentro del ser humano, que nos olvidemos de nosotros mismos por un momento y pensemos en la generalidad, es decir, en la humanidad, en la unidad, conectarnos con ese tipo de conciencia. Entonces esto es lo que vamos a realizar y en específico la primera que vamos a hacer es del Bardo Todor, el libro tibetano de los muertos, que es un voto que hacen los bodhisattvas o los seres de gran o infinita compasión, donde ellos se comprometen a no alcanzar la iluminación hasta que todos los seres humanos, todos los seres vivientes de los mundos visibles e invisibles, alcancen la iluminación y la cesación del sufrimiento. Al momento de que nosotros repetimos esta invocación es también de alguna manera despertar en nosotros el sentido de altruismo. Y la que sigue, que es de Alice Bailey, que la dijo el maestro el tibetano, es la invocación del discípulo. Es una invocación que todo discípulo y todo estudiante de las enseñanzas esotéricas realiza para, de alguna manera, tener esa protección. Es mejor que lo vivan a que se los explique totalmente, ¿no? Entonces, los que ya están relacionados, pues saben cómo funciona. Lo vamos a hacer todos al unísono. Por favor, presten mucha atención a mi voz. Escuchen a los demás para que no se adelanten. Entonces, acuérdense que ustedes pueden dirigir con su voluntad las fuerzas cósmicas. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Hemos visto el poder del mentalismo, hemos visto el poder de la vibración, de la palabra hablada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, con esa fuerza, con ese poder que ustedes saben que tienen, van a hacer esta invocación para la humanidad en general y para ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, a la cuenta de 3 todos lo vamos a decir. 1, 2, 3. Que sea yo un protector para los desprotegidos, una guía para los que viajan, una barca, un puente, un vado para los que desean la otra orilla. Que el dolor de cada ser vivo se elimine por completo. Que sea yo el médico y el remedio, y sea yo el enfermero de todos los seres enfermos del mundo, hasta que estén todos curados. Que a semejanza del espacio y de los grandes elementos como la tierra, pueda yo siempre sustentar la vida de los seres ilimitados, y que hasta que estén libres del dolor, sea yo también fuente de vida para todos los reinos de seres diversos, que se extiendan hasta los confines del espacio. Soy un punto de luz dentro de la luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego de sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Y permaneciendo así, giro y vuelo el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Bueno, los que ya conocen esto ya están acostumbrados, ya saben qué es. Los que es la primera experiencia quizá vean qué onda con estos locos, ¿no? También rezan, qué es esto, qué es este tipo de obra que se realiza, ¿no? Ya lo veremos más adelante a lo largo de la charla. Por favor, pasa a la que es la de correspondencia, porque esta es la de... Esta es la de polaridad, esta ya la vimos. Entonces, hay un video, ¿no, Norma? Sí. Ok. Si quieres que haya la música de ese, siléncialo totalmente. Entonces, para que hablemos del principio de correspondencia, les preparo un video. Bueno, es un video que circula mucho incluso por WhatsApp y demás. Entonces, es importante que lo veamos. Pues espero no se me vayan a dormir. Dura 8 minutos aproximadamente. Entonces, vamos a hacer un paseo viajando a alta velocidad, saltando a distancias en múltiplos de 10. Comenzamos con la décima, bueno. ¿Le puedes pedir pausa, por favor? Sí. Bueno, lo que dice es que van a hacer un viaje en el... ¿Ya alguien conoce esta presentación? ¿Alguien la ha visto? Ok, bueno, vamos a hacer un paseo viajando a alta velocidad, saltando a distancias en múltiplos de 10. Comenzando con ¿qué pasó? Ok, equivalente a 1 metro aumentando proporciones en múltiplos de 10, o sea, 10 al primero, 10 al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son números, sucesivamente hasta el límite de nuestra imaginación en dirección al macrocosmos. Después vamos a retornar más rápido aún hasta el punto de partida e iniciar un viaje inverso, o sea, disminuir las distancias recorridas en proporciones de múltiplos de 10 hacia dentro de la materia del microcosmos. Observe la constancia de las leyes del universo y reflexione sobre cómo el ser humano todavía tiene mucho que aprender. ¿Sale? Ok, dale. Mucha atención porque esto es importante para entender toda la clase.
Ok, bueno, ¿quién ya había visto esta exposición o de alguna manera ya lo había visto? Que levante la mano. ¿A nadie? Bueno, Rosy y Peter, ¿no? Aquí tenemos a un químico, ¿no? Entonces, pues habrá un poco más acerca de lo que es el microcosmos y demás. Bueno, no a ciencia cierta, como los biólogos, pero pues quizá tú lo pudiste comprender aún mucho mejor, ¿no? Hemos estado hablando a lo largo de las charlas de 7 principios universales. De hecho, el principio de correspondencia es el que le sigue al principio de mentalismo, que es el primerito que vimos. Pero ¿por qué lo decidí dejar al último? Para que vean la relación que existe con todos los otros principios. Este ya es el sexto de 7 y con el otro concluiríamos ya la charla del Kybalión y pasaríamos ahora sí al estudio profundo de la doctrina secreta. Ajá. Entonces el principio de correspondencia nos dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Lo que existe en el macrocosmos existe en el microcosmos. Por eso les puse el video de que así como existe todo este gran universo que nosotros estudiamos hacia afuera, también existe ese pequeño universo dentro de nosotros mismos. Y es por eso que también de alguna manera podemos decir que somos pequeños dioses. Vamos a verlo a más profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, varios de ustedes conocen este símbolo, ¿no? ¿Qué símbolo es? Es la estrella de David. ¿Quiénes lo usan? Los judíos, ¿no? ¿Y saben qué es lo que significa para los judíos? Es el principio masculino y femenino, ¿no? ¿Pero qué dentro del judaísmo? Ok, es el principio masculino y femenino. ¿Qué más? La fusión de los 4 elementos. Ajá, ¿qué más? El mundo físico y el mundo espiritual. El mundo físico y el mundo espiritual. Pero a resumidas cuentas, Como es arriba y es abajo. es como es arriba es abajo. ¿Por qué? ¿En qué consiste este símbolo? Son dos triángulos, uno apunta hacia arriba y otro apunta hacia abajo. Es decir, así como es en los cielos, así es en la tierra. ¿Cómo podemos ver este principio de manera práctica en nuestra vida y cómo lo podemos emplear de manera práctica? ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, también, sí conocen todos a este señor, ¿no? Es Pitágoras. Es Jesús, el Maestro Jesús. Y él, por lo general, cuando se le ilustra, él siempre hace este símbolo. O también este. Lo que significa este es como es arriba, es abajo. O este, como es arriba, es abajo. Estos son mudras. Cuando ustedes hacen mudras, también mueven fuerzas en el universo para que se manifiesten ciertas cosas. Por ejemplo, en el momento en que alguien hace una invocación y hace este mudra, es una manera de materializar las cosas que están en los planos invisibles. Es traer lo que está en lo invisible o en los cielos y manifestarlo en el plano de la tierra. Siguiente. O de la materia. ¿Alguien de aquí sabe leer el tarot? Que bueno, no sepan, se vuelven adictos, ¿eh? Bueno, el tarot en sí no es para leer el futuro ni nada de estas cosas, no se hizo con esa finalidad. De hecho, el tarot son arquetipos divinos o tratan de expresar una idea por medio de simbolismo. Entonces, ¿por qué el tarot es capaz de leer de alguna manera eso que llamamos futuro? O se pueden ver ciertas situaciones dentro del tarot. Porque representa un arquetipo. Bueno, ¿me entienden cuando digo arquetipo? Un arquetipo es una idealización de la cual se construyen muchas más cosas sobre esa misma idea. Ajá, entonces, cuando existe un arquetipo en el mundo invisible, en el mundo de las ideas, se manifiesta también en el plano físico o en el plano de la materia. Y por eso es que va tan relacionado con el principio de mentalismo. ¿Qué dice el principio de mentalismo? Levante la mano y que me lo diga. Ajá. El universo es mental. El todo es mente. El universo es mental. Ya sabemos y ya entendimos, bueno, no podemos decir que ya entendemos totalmente, pero sí ya alcanzamos a percibir el poder de nuestros pensamientos
sobre el mundo de la materia y sobre el mundo que nos rodea. Ajá. ¿Qué es lo que confirma este principio de correspondencia? Que así las cosas que tú tienes en la mente o en la cabeza, tus ideas, así se va a manifestar en el mundo de la forma. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo, el mago? Es la carta número 1, porque antes está el 0, que es el loco. Bueno, de hecho todo el tarot es una explicación de la evolución del alma. Pero bueno, el mago tiene aquí varios simbolismos y está haciendo el mismo símbolo, que es este. ¿Sí? Él dice, como es arriba, y él tiene la vela aquí, como es arriba en los cielos, también es abajo en la tierra. Es decir, él tiene la capacidad de traer de los mundos invisibles la manifestación de las cosas materiales. Y aquí vamos con el principio de cómo es arriba, es abajo. Es decir, todo lo que existe en el universo es una idealización cósmica, o de aquello que llamamos el absoluto, o Jehová, o para Abraham, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo tiene una correspondencia con el mundo de las ideas y con una contraparte espiritual. Así como el planeta Tierra tiene este mundo de materia, tiene una contraparte invisible espiritual. Así como el fuego tiene una parte física, también existe su contraparte espiritual. Ajá. De ahí que exista esto que se llaman los 7 rayos o los 7 fuegos cósmicos, ¿no? Inclusive hay un tratado de Alice Bailey de este tamaño enorme que se llama Tratado sobre el Fuego Cósmico. Entonces, de igual forma, por ejemplo, el principio de correspondencia no es tan fácil de explicar porque todo es por analogía. Salud. Voy a tratar de que me lo entiendan. Dentro de los 4 elementos, el fuego es el único que se puede traer a la manifestación visible por medio de un esfuerzo consciente del hombre, ¿sí? O a menos que caiga un rayo. Todos los demás elementos, como es la tierra, el aire y el agua, los vemos y están constantemente entre nosotros. Pero tal cual el fuego, bueno, a excepción del sol, como una fuente de energía, todos los demás elementos los podemos encontrar. Pero para que uno pueda tener fuego en la estufa o pueda tener una fogata, etcétera, tiene que pasar por un proceso, ¿cierto? Uno lo tiene que manifestar. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Consume, disuelve y transmuta elementos. Ajá. Eso lo podemos ver dentro de la química. De igual forma existe una contraparte espiritual del fuego que uno la puede traer a la manifestación para tener ciertos resultados en el mundo físico. Entonces, es este fuego espiritual que logra transmutar, cambiar y darle ciertas cualidades y poder a una persona si sabe emplearlas. A lo que quiero que lleguemos y que nos demos cuenta es de que todo tiene su contraparte espiritual. El agua, dentro del simbolismo, también representa las emociones. Su contraparte espiritual podríamos decir que son las emociones. La mente, el aire, ¿sí? La tierra, la materia, el cuerpo físico, etcétera, etcétera. Todo este tipo de analogías podemos comprendiendo cómo, por ejemplo, se maneja el agua, también puedes comprender cómo funcionan tus emociones. Comprendiendo el aire, puedes comprender cómo funciona tu mente. Entonces, un ocultista no ve los fenómenos externos como algo ajenos y apartados a él, sino los ve como un estado de conciencia que tiene correlación con su mundo interior. Entonces, por ejemplo, cuando hay terremotos, cuando hay erupciones volcánicas, cuando hay tornados, huracanes, etcétera, tiene su contraparte en la parte interna o invisible, ¿sí? Cuando existen este tipo de catástrofes naturales y demás, también tienen una fuerza en su parte invisible. La física estudia los fenómenos físicos precisamente. El ocultismo
estudia los fenómenos detrás de los fenómenos. Ajá. Entonces, todo este tipo de manifestaciones como son los terremotos y etcétera, es porque la humanidad también manifiesta estados de conciencia cuando hay mucha negatividad en las emociones, en la mente, etcétera, etcétera. Y se dan este tipo de manifestaciones en el mundo externo. Entonces, como es arriba, es abajo, como es en lo interno, va a ser en lo externo. ¿Quién estudia aquí psicología? Tú. Bueno, tú sabes que a través de la psicología tú puedes saber de una persona muchísimas cosas, de cómo habla, cómo se viste, cómo se mueve, inclusive en la manera en la que escribe. ¿Cómo se le llama esto? Esta ciencia, ¿cómo? Grafología. Grafología. Inclusive en el momento en el que tú ves cómo escribe una persona, tú puedes saber muchísimo de su personalidad. ¿Por qué? Porque lo que está afuera tiene una correlación con lo que está adentro. ¿Sí? Entonces, va mucho más allá este principio solamente de quiero algo y se manifiesta, sino también es una manera de leer en la naturaleza. Leer, no leer. ¿Okay? Siguiente. Entonces, algo que decía el oráculo de Delfos de los antiguos griegos, que era donde se adoraba al dios del sol, Apolo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Sí? Esa clásica frase que conocemos, hombre, conócete a ti mismo, que seguramente ahora con todo lo de la inclusividad y demás, el oráculo de Delfos debe de haber dicho hombre, mujer, niño, niña, transexual, transgénero, gay, lesbia, etcétera, conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, cuando dice la palabra hombre, digo, esto está de más decirlo, ¿no? Pero sí, hay veces que sí hay personas que le exageran con este rollo. Cuando dice la palabra hombre, se refiere a la humanidad en general, ¿no? Entonces, al momento de conocerte a ti mismo, eres capaz de conocer al universo e inclusive, ¿a qué dice? A los mismos dioses. Y aquí, salud, aquí vamos a ver un sinfín de contradicciones. ¿Qué es lo que la humanidad ha hecho a lo largo de las centurias? Buscando la verdad, ¿dónde? Alguien dígame ejemplos así, los voy a pasar, etcétera. ¿Dónde ha buscado la humanidad la verdad? En las religiones. ¿Dónde más? Ajá. De la ciencia. En la ciencia. ¿Tú? En un gurú, en maestros, en la filosofía, en autoridades, etcétera, 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 ¿no? Y siempre buscamos un agente externo, esa es algo externo que nos diga qué tenemos que hacer. Es bien fácil ir a la iglesia o la pagoda o la mezquita, etcétera, etcétera, o ir y hacer una puya dentro del Buda Dharma y que alguien me diga qué tengo que hacer con mi vida. Ajá. Es bien fácil que a lo mejor el pastor o el padre o el gurú nos diga, es que tú tienes que hacer esto y aquello. Pero pocos son los que te dicen, conócete a ti mismo, investiga, indaga sobre ti, sobre tus propios pensamientos, sobre tus propios sentimientos. Y una vez que te descubras a ti mismo, vas a encontrar al maestro. Y aquí surge una cuestión muy interesante. ¿Se acuerdan que les he hablado a lo largo de las pláticas de los adeptos trashimalaicos, ¿no? Estos adeptos que no podemos decir otra denominación más que hombres divinos o mujeres divinas, como la canción, que han alcanzado este grado de conciencia. Y ellos hacen la insistencia, no nos busques en las cosas externas o afuera, búscanos en lo interno, en ti mismo. Entonces, cuando te das cuenta de ti mismo y observas quién eres, qué eres, en ese momento, sin notarlo, sin que te des cuenta a veces, encuentras al maestro y a toda la jerarquía espiritual de devas, ángeles, etcétera, etcétera, a los mismos dioses, ¿no?
Entonces esto es lo que nos habla este principio y va muchísimo más allá, es muy profundo. Es conocer los mundos invisibles y tener dominio sobre la materia. Y al momento en el que conoces la materia, conoces esto y conoces que toda manifestación es una cosa de algo interno, comienzas a leer en la naturaleza cosas que los demás no ven. ¿Sí? Inclusive el hecho de cómo huele una persona, qué dolencia tiene en alguna parte del cuerpo físico, los colores con los que viste, la manera de escribir, la manera en la que se mueve, sabes y empiezas a ver que existe una correlación interna con todo eso. Y eso lo estudian perfectamente los psicólogos, pero todavía existe algo más profundo que eso. Y esos ejemplos los encontramos en filósofos orientales, en su mayoría, como Lao Tse. Para quien haya leído el Tao Te Ching, que habla del camino del Tao, él da múltiples ejemplos relacionados con la naturaleza y con la situación interna del hombre. Por ejemplo, él dice, la naturaleza nunca se apresura y sin embargo todo se logra. También él afirma que no hay mayor maestro que la naturaleza misma. Y es por eso que grandes filósofos y sabios alcanzaron la iluminación simplemente observando las situaciones de la naturaleza. Por ejemplo, Lao Tse enseñaba que tenías que ser como el bambú, flexible, porque si eras rígido, todo lo rígido se rompe, se quiebra, pero lo que es flexible fluye con el momento. Entonces, al momento en el que pasaba una ventisca, así fuera el árbol más robusto, se iba a quebrar porque era rígido. Pero cuando veía los bambús y pasaban esas grandes ventiscas, se daba cuenta que los bambús eran flexibles y no se rompían. De igual forma, existe una correlación con el mundo interno de cómo uno puede actuar ante una situación. ¿Sí me cachan? Claro. Así de sencillo es el principio de correspondencia y así de profundo. Entonces, la gran ventaja de esto es que nadie les va a enseñar los principios de la sabiduría mejor que la naturaleza. Y es por eso que también los indios Sioux y demás, antes sus deidades eran el aire, el agua, etcétera, etcétera, porque eran sus grandes maestros. Y Júpiter en la mitología romana y Zeus en la mitología griega también representan situaciones internas dentro de el mundo espiritual. Entonces, todas las mitologías, leyendas y demás tienen su contraparte en la parte interna. Siguiente. Bueno, entonces ya vimos ese microcosmos, inclusive a nivel materia. Eso solo es a nivel materia. Vimos cómo el cosmos y nos fuimos descendiendo y vimos el microcosmos, que tiene cierta similitud con el universo en gran escala, ¿no? Entonces se fue penetrando y se alcanzó a tener una semejanza con las constelaciones, las galaxias, las nebulosas. Cuando se llega al núcleo del átomo podría ser como los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive el sistema de Bohr, bueno, tú conoces de Bohr, ¿no? Cómo él pone el esquema y parece un pequeño sistema solar. Cómo gira el átomo, los protones y electrones, ¿no? Alrededor del átomo. Me estoy dando cuenta que mis clases de química no estuvieron tan mal, ¿no? Porque hace años que no hablo de esto, entonces me acordé cómo gira el protón, el neutrón, ¿no? Etcétera. Bueno, aquí tenemos a los maestros, ¿no? Aquí tenemos a un químico y a un físico, entonces quizá ellos lo puedan explicar mejor. Pero bueno, eso es a nivel materia, también existe a nivel físico. Entonces, ¿qué buscamos para entender este principio? ¿O qué es lo que queremos llegar? ¿Cómo podemos tener un cambio radical, una transformación total
por la comprensión y entendimiento de este principio universal. Ajá. ¿Cómo podemos traer ese mundo espiritual, invisible, a nuestro plano de materia? Y cómo usarlo conscientemente para transformar nuestras situaciones. Siguiente. Bueno, todos conocen esta frase, ¿no? Bueno, al menos los que son bien católicos, o tener una abuelita bien católica. ¿Quién lo quiere leer? Menos tú, Rocío, porque tú ya participaste. Estás muy participativa, yo sé que. Sí. A ver, tú, Ray. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Oigan, una frase tan sencilla, que no la quieren leer, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y lo dijo quién? Jesús. No, Emiliano Zapata. Lo dijo Jesús. Exacto, el Maestro Jesús, el Rabí. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es lo que él está haciendo ahí, es una palabra de poder mágica, totalmente poderosa. En el momento